Más de Viva la Vida, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos en vivo desde el estudio de Lo que se vive. El heroico e histórico pueblo cubano sufre una nueva embestida, unos nuevos intentos de desestabilización por parte del imperio yanqui. De eso conversamos hoy con el embajador de ese país hermano en Nicaragua. Está aquí con nosotros el embajador Juan Carlos Hernández Padrón. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación para conversar sobre lo que sucede en su país. ¿Qué pasa en Cuba en este momento, embajador? Bueno, como usted bien decía, perdón, es realmente una nueva embestida del imperio, tratando de crear el caos, la desestabilización en el país y por supuesto de una manera muy oportunista, porque esto lo está haciendo en un contexto de crisis que vive internacionalmente el mundo, una pandemia en la que no estamos exentos, por supuesto, y donde hay una arremetida también en contra del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. De modo que estamos ante un nuevo guión, es decir, un nuevo no, realmente es el mismo guión que han venido utilizando en países como Nicaragua, como Venezuela y por supuesto que Cuba, que está justamente los tres países en la misma trinchera, constituyen, digamos, esa piedra incómoda en el zapato del imperio, que ellos no han desistido de hacer fracasar nuestro proceso revolucionario. Y justamente es lo que ha estado pasando, pero hay una manipulación muy desmedida con la utilización de las redes y por supuesto magnifican la situación y los incidentes que ocurrieron el domingo 11 de julio, realmente algo preparado, algo orquestado desde el exterior para poder crear, digamos, una justificación que pueda, digamos, aprovechar ellos si tuvieran un caldo de cultivo a lo interno para, desde el exterior, por supuesto, provocar todo lo que sabemos que hace siempre el imperio en función de hacer fracasar estas revoluciones de colores que utilizan los llamados golpes blandos. Eso es lo que ha estado viviendo, pero hay que decir que en este minuto total calma y bueno, por supuesto la calle es de los revolucionarios y así fue el llamado que hizo nuestro presidente y de inmediato se vive la tranquilidad y la normalidad, aun cuando tratan de presentarlo de manera diferente. Usted decía, en Nicaragua conocemos perfectamente este guión, un guión que intentaron utilizar allá por el 2018 en este país, y solo cómo contrarresta el pueblo cubano este guión que ya lo conocemos en Nicaragua y en otros países. Bueno, hay que decir que realmente el pueblo cubano es un pueblo también instruido, preparado, y hemos resistido a lo largo de 62 años de revolución todas las embestidas posibles del imperio en contra de nuestro país. 62 años han venido acompañados de agresiones de todo tipo, desde la militar, con la invasión a Playa Girón, que todos conocemos, desde las guerras bacteriológicas, desde atentados contra nuestros dirigentes, en particular contra el comandante Fidel. Más de 600 atentados organizaron para hacer fracasar el país, de un férreo bloqueo también económico, comercial y financiero, el más largo en la historia de la humanidad que conozca algún país. Entonces, han utilizado todas las vías posibles y esta utilización de las redes sociales en la nueva dinámica que hoy las infocomunicaciones imponen, ¿no? En este mundo globalizado, realmente han pretendido también hacer fracasar el proceso revolucionario. Quiero ahondar en el tema del bloqueo, embajador, porque en tiempos de pandemia mundial, ya usted bien lo decía, ¿qué tanto afecta a Cuba, a los cubanos, este bloqueo? Bueno, el bloqueo, como te reitero, es nuestro principal obstáculo al desarrollo económico y ha sido realmente, ellos dicen que es la justificación que tiene el gobierno cubano para los males que hoy estamos presentando y que a lo largo de nuestra historia hemos venido padeciendo. Y realmente nosotros hemos dicho, bueno, si ese es el pretexto, quiten ese pretexto y ya veríamos entonces en qué condiciones estaría Cuba de no solo avanzar, desarrollarse, sino también dar un salto realmente de calidad en la atención a la población.
El bloqueo no es un eslogan, no es una consigna, no es un mero concepto que lo esbozamos, es realmente en el día a día del cubano que se aprecia en el desabastecimiento de productos alimenticios, de medicamentos para ellos. Hay que explicar que es una persecución atroz en la que se vive realmente nuestro país. La OFAC, que todos conocen, persigue cada transacción económica, comercial, financiera de Cuba, impone multas extremas millonarias a los bancos que comercializan con Cuba. De hecho, no podemos utilizar el dólar en nuestra comercialización. Y así sucesivamente podríamos hablar infinitamente de todas las afectaciones del bloqueo. Es más de un billón de billones realmente afecta el bloqueo en todos los sectores. No hay una esfera en la sociedad cubana que no tenga una implicación y una afectación directa del bloqueo. No solo se trata de no poder comercializar con Estados Unidos. Es correcto. Sino con terceros países. Y ese es precisamente el efecto extraterritorial que tiene el bloqueo, realmente, porque muchas personas pensarían que se trata de un diferendo bilateral entre los dos países y nada que ver. Realmente se imponen al resto de los países multas. La extorsión que hacen es de manera burda. Por ejemplo, presionan a los inversionistas, les niegan las visas entonces a Estados Unidos. Para que ustedes sepan también, las embarcaciones que llegaran a Cuba para traer cualquier producto, cualquier mercancía comprada, que nos cuesta prácticamente el doble de lo que le pudiera costar a cualquier país en condiciones normales, porque comerciar con el enemigo, como ellos hablan, es realmente expuestos a sanciones. Y eso significa, por ejemplo, en el caso de los barcos, hasta si toca puerto cubano, ese barco no podrá tocar puerto estadounidense en ningún punto hasta 6 meses después. Y esto obviamente lo resiente el pueblo cubano porque hay un problema de desabastecimiento de productos. Muchísimo. Hay que decir que esto no es nuevo, tampoco no es la causa, de esta situación. El bloqueo ha existido durante más de 60 años. Pero lógicamente ha sido arreciado. Recordemos que la administración de Trump aplicó adicional a este bloqueo que ya existía por ley, y la ley Helms-Burton y la Torricelli, aplicó 243 medidas durante todos estos 4 años que endurecieron de manera brutal ese bloqueo económico, comercial y financiero con nuestro país. Estamos hablando de la eliminación de las remesas, de la prohibición de viajes a Cuba, de los vuelos limitados a los distintos destinos del país. Es decir, ha impuesto también, ha vetado a los propios cubanos americanos que residen en Estados Unidos la relación familiar. Y realmente en este contexto, la administración Biden ha sido cómplice también, porque durante todo este periodo no ha hecho absolutamente nada para desmoronar o cambiar eso que había prometido durante su campaña de elección. Uno de los ejes que están utilizando para esta nueva arremetida es la pandemia, el COVID-19. Es correcto. ¿Cómo está Cuba en el manejo de esta situación? Mira, el pretexto, y justamente ustedes que lo vivieron aquí en el 2018 saben que utilizan un falso positivo para poder incendiar, ¿no? Y de ahí provocar esa movilización. Y justamente la situación de pandemia, por eso decimos que de manera descarada, así hay que decirlo, y de manera descarnada también, han utilizado la situación de pandemia para provocar esta situación. Tratando de presentar a Cuba como que no ha sabido, el gobierno cubano no ha sabido manejar la situación del COVID, y justamente ha sucedido estamos en este momento en una etapa pico de esta crisis del COVID. En muchos países del mundo. Como está en el mundo entero, exactamente. Pero sí le puedo asegurar, fíjese, si un país ha tenido, decirlo, y lo reitero con toda la modestia y la verdad que nos asiste para poder explicar, si un país está preparado para afrontar esta situación desde el mismo inicio, ha sido Cuba. Cuba, que ha venido trabajando, que tiene un capital humano en función de ello, que tiene brigadas médicas disponibles no solo para Cuba, sino para el resto del mundo, que ha venido apoyando a muchísimos países, incluyendo de Europa, que hemos desarrollado 5 candidatos vacunales y al finalizar este año nuestra población, el 100% de nuestra población, quedaría inmunizada con vacunas propias cubanas
que han desarrollado nuestros científicos y lo convierte en el único país de América Latina y el Caribe en poseer esta soberanía en defensa de esta pandemia, ¿verdad? Y eso realmente es lo que les duele, es lo que han utilizado de esta manera esa situación. Y por supuesto que se han montado en que Cuba no acepta donativos, y lo cual no es cierto tampoco. Si a lo largo de estos 62 años de revolución, la solidaridad internacional nos ha permitido también subsistir en medio de difícil situación también económica que ha atravesado el país a lo largo de su historia. Entonces, no es cierto esto de que no ha sabido ni siquiera manejarlo, y mucho menos que se niega a recibir. Hablan de un canal humanitario y todos sabemos, un corredor humanitario, lo que significa eso. Lo vimos en el caso de Venezuela, que ese corredor humanitario se convertía en ayuda militar, de subversión, para desestabilizar al hermano país. Y realmente son guiones muy parecidos lo que han utilizado, y realmente que afortunadamente en nuestro país una inmensa mayoría apoya a la revolución. Inmediatamente, a partir del llamado del presidente, los revolucionarios se han tomado las calles para impedir que se consumara una situación de esta naturaleza. Sobre esta situación que atraviesa Cuba, esta es la posición del gobierno de Nicaragua. Que este es un formato, ese formato que conocimos, ese formato que combatimos, ese formato que vamos venciendo, porque ni pudieron ni podrán. Conocemos cada uno de los aspectos de ese formato. Todas las mentiras, difamaciones, calumnias, las conocemos. Las hemos combatido. No quiero decir padecido, porque no somos víctimas, somos protagonistas. Y somos luchadores y vencedores. Las hemos combatido, las mentiras las estamos combatiendo, las mentiras, las calumnias, las provocaciones, las alteraciones de la paz. Las hemos combatido y las estamos combatiendo con firmeza, con determinación, con convicción, allá en Cuba, aquí en Nicaragua, allá en los pueblos hermanos de América del Sur, en Venezuela bolivariana, revolucionaria, en Bolivia. Les hemos combatido cada intento de destrucción de ese imperialismo infame, de ese colonialismo infame que pretende devolvernos a tiempos de sometimiento que no volverán, no podrán, no pudieron y no pueden con el alma libre de los pueblos. Y eso es lo que deben escuchar los gobernantes norteamericanos y los colonialistas europeos, genocidas. Eso es lo que deben escuchar, que con el alma libre de los pueblos ni pudieron ni podrán. Estos son otros tiempos, y son tiempos para construir victorias, para alzarnos en unidad solidaria y revolucionaria contra la mentira, con nuestra verdad verdadera, contra la infamia, con el corazón lleno de amor, amor patrio, contra la perversidad permanente, porque la política de los Estados Unidos, la política de los imperios coloniales ha sido perversa, genocida, ha sido una política de odio, de crímenes atroces, de lesa humanidad, y los hemos denunciado y los seguimos denunciando. Y ahora, ayer, cuando vimos este formato que, como decimos, conocemos, ampliamente conocido, la traición, el vendepatrismo de unos cuantos queriendo reflejar una realidad inexistente, falsa, ficticia, un fingimiento. Eso es lo que hay, el mismo fingimiento que quisieron imponer aquí a partir de sus planes de destrucción y de sometimiento de nuestros pueblos.
la posición del gobierno y pueblo de Nicaragua ante la situación que vive Cuba. ¿Qué le parece el respaldo de Nicaragua y de otros países del mundo que han ya alzado su voz en respaldo al pueblo cubano? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al gobierno, al pueblo nicaragüense. De inmediato no se hizo esperar ese repudio a esa nueva agresión imperial sobre Cuba. Y bueno, por supuesto que Cuba y Nicaragua, que siempre han andado de la mano, defendiéndonos de ese mismo enemigo común, que a lo largo de los años han pretendido hacer cambiar nuestros destinos, simplemente porque pensamos diferente a ellos, porque defendemos nuestra propia independencia, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Realmente ha sido gratificante ver la movilización en función, han sido cientos de mensajes que hemos recibido en nuestra misión en solidaridad con el pueblo cubano. Hemos visto en las redes también cómo se ha movilizado también nuestras fuerzas, los ciberguerrilleros, por así decirle, en función de desmentir todas esas mentiras y falsas opiniones que han surgido a raíz de lo que ha estado aconteciendo. Y hay que decir que en Cuba hay una gran tranquilidad inmediatamente, es decir, eso no llegó a males mayores. Y los disturbios que se presentaron en determinados puntos del 11 de julio realmente han sido eliminados, y el pueblo, como reitero, tomó las riendas en el asunto sin evitando cualquier confrontación, evitando justamente dándole el trigo necesario a ese enemigo que lo que pretende es una confrontación entre los propios cubanos. Y sabemos que dentro de ellos hay personas que han utilizado, el uso de la fuerza, han agredido a nuestras fuerzas policiales, han vandalizado algunas tiendas, y lógicamente por eso decimos que es un guión ya preconcebido, pero también muy parecido a lo que han aplicado también en otros países. Gracias, embajador. Aquí estamos a la orden y bueno, decirles que con toda confianza, Cuba continuará en su camino hacia un socialismo próspero, sostenible, y realmente donde esté disponible para todos los cubanos de bien, que quieran el bien también de la patria. Gracias, embajador. Un abrazo a usted y a todo el pueblo cubano residente en Nicaragua, y a todo el pueblo cubano de la isla que nos ve a través de las redes sociales. Por supuesto, también a ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. Sigamos con más de la revista más entretenida de la televisión nicaragüense. ¡Viva la vida!